Usted que también va a comenzar a vernos por la internet, lo bendecimos y hacemos que esa presencia y que esa plenitud de la gracia de Dios los acobije. Amén. Amén. Les doy un aplauso a aquellas personas que a través de internet, aleluya, siempre están conectados. Amén. Y felicitamos a todas aquellas personas que a través de estas redes, de este invento, es un invento de una creación que ha dado el mundo entero. Amén. Este hombre que se inventó esa tecnología, la tecnología ahorita está siendo muy avanzada. Wow, esto está avanzadísimo. Y damos gracias a Dios por esa tecnología, porque ya la venida del Señor está cerca. Amén. Dice que mientras aumenta la sabiduría, es decir, que ya está a puntico de que el Señor venga por su pueblo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? De que Él venga y de que el nombre suyo esté escrito. Amén. El nombre suyo tiene que estar escrito en un libro. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Quiero que nos ubiquemos en el libro de los Salmos, capítulo 55 y versículo 22. Dios es bueno. Aleluya. Salmo 55, 22. Y el tema que vamos a exponer en esta noche, usted que está por internet, ubíquese en el Salmo 55, versículo 22. Amén. Y el tema que se nos ha de poner en el día de hoy, exponer la palabra de Dios, se encuentra en este versículo, pero el título se titula Auméntale las cargas. Ese es el tema que voy a exponer en el día de hoy y que Dios nos ayude. Amén. Dice así su palabra: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Vuelve y repítalo nuevamente y desglósese y coma y deleítese esa palabra para usted. Dice: echa sobre Jehová tu carga, tu problema, tu ansiedad, como usted quiere llamar su carga, su ansiedad. ¿Qué más puede poner allá? Preocupaciones, angustia, pestilencia, tristeza, soledad, desengaño, desilusiones, desamor. Ponga todo eso, todas esas cosas, esas cargas. Y es tremendo. Verdaderamente vemos como el mismo Señor nos enseña que Él llevó nuestras cargas. Y si Él no las llevó, oye, indudablemente yo me pongo a pensar, pero si Él llevó esas cargas, wow, ese fue un peso mi hermano. Peso que, si se pone a analizar, ese fue un peso fuerte, de que el mismo Jesús, ya siendo crucificado, sintió que el mismo Padre lo había abandonado. Imagínense, era tanta la desesperación, la angustia, el pecado de la humanidad estaba sobre Él. ¿Entendió eso, iglesia? Es como muy fácil hablarlo, pero es difícil llevar la carga. Es muy fácil hablarlo, Diego, mire, es fácil hablarlo, pero es difícil llevar las cargas. ¿Entiende? ¿Escuchó bien eso? Es difícil llevar cargas. Imagínense tantas cargas que pronuncian las damas para tener tanta atención en sus hogares. Son cargas. Pero con todo eso se levantan temprano y con todo eso ejecutan todo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Usted está gozoso como el día de hoy, como yo también con ustedes, ¿verdad que sí? Nadie está bravo, nadie está molesto conmigo, yo tampoco con ustedes. Gloria a Dios. Un aplauso, Señor. Aleluya. Entonces dice así: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Aleluya. Te sustentará. Es bonito que te sustente. Te sustentarán
no dejará para siempre caído al justo. Es decir, caído es cuando a veces nos hacemos imaginaciones en nuestras mentes de que vamos a flaquear, que vamos a caer por una carga pesada que quizá puede ser que los momentos, la hora, el año, el mes, la semana no podemos llevarla. Se ve como que no podemos soportar esa carga, pero el mismo Señor nos enseña que Él no ha de dejar de caer el justo. ¿Escuchan bien esto, hijos? Que no ha de caer el justo, el inocente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ha confiado en el Señor. Entonces, cuando la persona conoce al Señor, usted tiene que tener confianza en el Señor. Si es verdad que podría llevar cargas que quizás no podemos pensar, no llevarla y soportar esas cargas. Pero el Señor es justo y te va a dar fuerza para que puedas soportar y llevar esa carga ligera, sin tantas mortificaciones, sin tantos dolores de cabeza, sin tanto estrés, sin tantas cosas que te sientes que estás ahí. Por eso es que el Señor nos enseña, nos ha enseñado que ligere su carga. Entonces, debemos de saber entender que el Señor tiene todo el control de todas las cosas. Pero viéndolo bien, acá en su palabra nos enseña: echa sobre Jehová tu carga. Es tu carga, no es la de Él, porque ya Él llevó la carga de todos. A veces cuando nosotros mencionamos carga, Él dice tu carga. Es la obligación de lo que ya tú tienes que estar haciendo. Usted mismo que lo ve por internet. Entonces esa carga nos va a sentir agonía, nos va a sentir nos va a sentir como algo que no deseamos llevarla, pero lo contrario, es una bendición cuando usted ya haya de estar pasando esa carga. ¿Me explico? Digo, es una bendición llevar las cargas. Lleve las mías para que usted vea que usted se va a ganar una gran bendición. Lleve las mías para que usted vea. Y el Señor nos sigue dando palabra y nos da una pequeña ilustración de que el Señor nos mostró que debemos de ser libres. Libres. El Señor nos muestra libertad en el Señor. A veces, como le estoy diciendo, hijos, a veces hemos experimentado y experimentando tantos pesos que queremos llevarlo todo. ¿Sí o no? ¿Usted quiere llevarlo todo? No, déjale la carga a otro. Compártesela a otro. Para que usted disfrute sanamente la libertad que tienes en el Señor. ¿Escuchó bien esto? Auméntale la carga. Eso, auméntale la carga, es expresión de que tiene gobierno. ¿Escuchó bien? Cuando se muestra y dice auméntale las cargas, es porque esa expresión tiene autoridad sobre una persona. Aleluya. Aleluya. Yo me voy a gozar hoy. Yo me voy a gozar hoy. Usted tiene que gozarse hoy. Cuando el Señor habla acá, dice auméntale las cargas, es porque Él está hablando de una expresión de que la persona es de Él. ¿Mira que sí? Es de Él. Por eso dice auméntale las cargas. Quiere decir que la persona en sí tiene un dominio, y ese dominio es por aquel que le está aumentando las cargas. Entonces, si el Señor nos está enseñando que somos totalmente libres, ¿por qué ahora se expresa auméntale las cargas? Porque, ¿usted sabe por qué siempre viene aumento de cargas? Porque tiene que haber otro Señor. Tiene que haber otro Señor. ¿Me escucha bien? Tiene que haber dos señores.
el que le está haciendo mover las cargas, llenarlos más de cargas, y el Señor que nos enseña que somos libres. Entonces, cuando nos sentimos cargados, es porque hay otro Señor que nos está haciendo movernos con otras cargas. Pero el Señor nos enseña de que usted y yo, y todos los que nos pueden tener, aquellos que hemos confesado a Cristo, somos libres de un solo Señor. ¿Me escuchó bien? De un solo Señor. Y ese un solo Señor nos dice en la palabra que Él llevó nuestras cargas. Pero ¿cómo mencionar de que este otro Señor nos dice auméntale las cargas? Tiene que estar habiendo otro Señor que no está incluyéndose en la libertad, donde el Señor nos enseñó a todos nosotros que somos libres. Es decir, que tiene que haber otro Señor que quizás debemos poner de cuidado porque nos está sobreponiendo cargas que quizás ya el Señor nos ha librado de toda esa carga, pero se nos están poniéndonos como una imposición de carga que usted no la puede soportar. Y cuando llegamos a darnos cuenta, son cargas que nos entristecen, cargas que no vienen de parte del Espíritu de Dios, y cuando dándonos cuenta, estamos cargados, estamos deprimidos, estamos enfermos, porque se nos han puesto cargas que no vienen del Espíritu de Dios. Porque Dios no te va a poner cargas que usted no puede soportarlas. Entonces, si usted no puede soportar las cargas que el Señor nos ha dado, porque el Señor no nos va a poner cargas que usted no las puede estar llevando. Si se nos está imponiendo cargas que usted no las puede soportar, ese es otro Señor. ¿Escuchó bien esto? ¿Hay razonamiento? Entonces dice, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. El sustento es algo que nos apropia de tener una confianza en el Señor. Esta confianza que el Señor nos enseña es de que te va a ¿qué? A sustentar. Él te va a ayudar. Él nos va a ayudar, me incluyo yo mismo. Él nos va a ayudar. Aunque en medio de ese proceso, de ese caminar, nos enseña que vamos a tener cargas que nos van a oprimir. Pero todos nosotros nos enseña la palabra que nos ayuda y Él nos va a sustentar. Note ahora el libro de Juan, capítulo 8:32, y comienzo a predicar. Y dice su palabra, y Jesús hablando. Juan 8:32. Y dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, judíos que habían creído en el Señor. Si nosotros permanecéis en mi palabra, escuche bien, hijos, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Personas que habían creído en la palabra de Jesús. Juan 8:32. Entonces menciona a los que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, le dijo Jesús a ellos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Verdaderamente. Verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de toda carga que el mundo nos haya deseado que nosotros la llevemos.
Entonces, si nosotros, Jesús le dijo a los judíos, si has creído en mí, ¿verdad? Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque había confianza en que la palabra iba a ser para ellos un sustento para que ellos pudieran llevar las cargas y de que esas cargas fuesen puestos en la confianza de la palabra. Y que la palabra, al reconocerlos, iba a ser impactante para ellos, para que ya ellos fueran totalmente libres. Por eso es que Jesús le mencionó a los judíos, por eso es que Herodes le colocó, ya dice, rey de los judíos. Entonces, cuando Jesús le menciona, él fue a los suyos, como dice la misma escritura, dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Ok, pero cuando él llegó hacia esa región de Galilea, él mencionó pronunciar el reino de Jesús, el reino de Dios, de su Padre. Entonces, cuando él mencionaba su reino, él mencionaba la libertad. ¿Por qué razón era la libertad? Porque si iba a ser discípulos, ellos debían de conocer la verdad. Y de esa verdad iban a ser totalmente libres. Entonces, Jesús comienza a hablar a ellos diciéndole, a la verdad os haré libre. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Es decir, que ya ellos mencionaban de decirle, bueno, ¿cómo usted va a llegar a decirnos a nosotros que nosotros somos esclavos si somos hijos de Abraham? ¿Por qué le decían hijo de Abraham? Porque Abraham actuó como un padre. Abraham fue un padre para ellos. ¿Cómo fue el padre Abraham para ellos? Él mencionó la fe. Por eso la fe en ellos fue depositado en la fe de Abraham para que Abraham fuera padre de multitudes. Entonces, cuando se le manifiesta el reino que viene a través de Jesús, Jesús le menciona, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos se sorprendieron porque ellos mismos dijeron, pero ¿cómo no? ¿De qué nos va a estar librando si es que nosotros no somos esclavos de nada? Solamente somos descendientes de Abraham a través de la fe de él. Pero ¿qué pasa? Ocurre es de que ellos deberían conocer la verdad. ¿Y cuál verdad le estaba mencionando Jesús? Ellos tenían la cierta seguridad de la fe de Abraham. Sí, pero Abraham nunca le habló a ellos de que a través de él iban a ir al cielo. Abraham nunca le mencionó a ellos, o ni darían cuenta de la existencia ni de Abraham de ellos, porque ya cuando ya Abraham Dios se lo llevó, ellos estaban naciendo era por la fe del padre Abraham. Pero cuando llegamos a darnos cuenta, Jesús comienza a mencionarle sobre la libertad que tenemos en él y a través de su palabra. La palabra es el sustento de que nos garantiza a usted y a mí que somos totalmente libres. ¿Por qué? Porque la palabra está mencionada como un libro abierto para que usted y yo tengamos puestos los ojos en esta gran palabra y que nuestras miradas no se aparten ni la derecha ni la izquierda. Es decir, que nuestro enfoque tiene que ser siempre, nuestra mirada siempre hacia adelante. ¿Amén? Y dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de su gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? Jesús es el Verbo. Él se hizo carne y dice que habitó en medio de su pueblo. Jesús se hizo carne. Él habitó. ¿Dónde habitó él?
al lugar donde fue pronunciado el reino de Dios para que se estableciese la libertad que expresa como los judíos y como los griegos y como los gentiles. ¿Cuáles somos los gentiles? Usted es el gentil. Yo soy gentil. ¿Cómo somos gentil? Porque nosotros fuimos injertados, llevados hacia lo que el Señor pronunció, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. ¿Ven? Entonces usted como yo, nosotros somos los pámpanos. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. ¿Por qué somos los pámpanos? Porque merecíamos ser salvos. Pueden hablar. Usted merecía ser salvo. Quiero que hablen, por favor. ¿Ustedes merecían ser salvos? No. No. Yo tampoco. Yo tampoco. Usted tampoco. ¿Por qué ahora somos salvos? Porque Dios, a través de la palabra y a través de su espíritu, nos engendraron. Nos engendraron. ¿Cómo nos engendró? A través del cumplimiento donde el Señor estableció que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Más bueno, injertaron, es decir, como una planta, hay una planta que se pega a otra y se... ¿Cuál es ese? Girasol. Exactamente. Oh, gloria. Así espiritualmente hizo Dios con nosotros. Entonces vemos acá de que Jesús vino, fue hacia un solo lugar. Entonces, el lugar donde nació Jesús fue ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el lugar donde nació Jesús? Belén. El significado de Belén es ciudad de pan. Ajá. Belén significa ciudad de pan. Y Él se menciona como pan de vida. Él es el pan de vida. Por eso Él nació en Belén. Porque Belén, el significado de Belén es ciudad del pan. Entonces vemos acá que el significado de llevar las cargas y del aumentar las cargas se dio a que Israel supiera que tenía un Salvador hacia esa ciudad, hacia esa ciudad, sí. Israel es la niña de sus ojos del Señor. Muchos mencionan por qué habrá tantas guerras, tantas cosas suceden en Irak, suceden en Palestina, suceden allá donde estuvo Sansón. ¿Dónde estuvo Sansón? ¿Dónde estuvo Sansón? Sansón estuvo en Gaza. En Gaza fue donde Sansón vio la mujer aquella que quiso hacer todas las cosas y después llegó, no, Talila no fue, otra que estuvo por allá. Entonces vemos acá muy rápidamente para tocar unos puntos que el mismo Señor les quiso decir a los judíos: bueno, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero aquí menciona: auméntale las cargas. Entonces tiene que haber a alguien más que se le presta atención y que se le está oyendo. Aleluya. Porque si usted no se siente oprimido, si usted no se siente que le duele la cabeza, es porque usted tiene que estar escuchando a otra persona para que le esté aumentando las cargas. Entonces, vemos acá
En el mismo Romanos nos enseña, y dice, Romanos 6:18, dice, y habitando, siendo librado del pecado, os habéis hecho siervo de la justicia. Entonces, ahí entra la gentileza, donde nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La gentileza del conocimiento de la palabra, de la verdad, nos hizo libre y nos abrió el entendimiento para que ya nosotros no andemos como niños frustrantes, llevados de doctrina, llevados de aquí para allá, como que si nosotros fuésemos unos mulos llevados de aquí para allá sin el cabresto. Entonces, aquí el Señor nos enseña en Romanos, y habiendo sido librados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Habéis sido ya predestinados de que nos merecíamos la salvación en Cristo. Ya el Señor, a través del menosprecio y a través del escrutimiento de la cruz, a través de lo que ya Él vino a hacer en esa ciudad, mas no lo dejaron permitir como el rey total de ellos. Ellos lo menospreciaron. A Jesús lo menospreciaron. Por eso viene la crucificación en Jesús. Y cuando vimos a dar cuenta, se levantaron, fueron 12 discípulos que hicieron que la voluntad de Dios se ejecutase en la tierra. ¿Fueron 12 o 11? Lo que hicieron la voluntad del Señor por toda la tierra fueron 11. ¿Por qué fueron 11? Porque uno se ahorcó. Uno se ahorcó. Y los 11 se fueron predicando el evangelio. Entonces, por eso, de esos 11 nacimos nosotros. De esos 11. Por eso es que usted y yo nos menospreciemos si hay 2 o 3 en su nombre. Él está aquí. Por eso a mí no me tiemblan las piernas. Y nunca me van a temblar las piernas si yo veo a 1, yo veo a 2, yo veo a 3, yo veo a 4 y veo lo que vea. Nunca me va a mí temblar las piernas. A lo contrario, habrán personas que se debilitarán las piernas cuando ven a 1 o ven a 2 o ven a 3 y dicen: estoy quebrado. Estoy quebrado. Ay, Dios mío. Llegaron 4 personas nada más, ya estoy quebrado ya. ¿Cuál será el interés de él? De no estar viendo el amor de un padre, sino está viendo lo monetario. Entonces, vemos que el Señor nos hace entender algo. Siendo librado del pecado, os habéis hecho siervo de la justicia. Justicia. ¿Y qué más dice el mismo salmo que habíamos leído? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y nos menciona aquí, siéndonos librados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Es decir, que ya usted ha sido justificado. Por eso, en el mismo bautismo, viene: no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque está siendo justificado ante Dios, declarando y diciéndole ante Dios, no es ante un padre, no ante un cura que tiene que leer 4 o 5 textos de la palabra, rezar 4 Padres Nuestros, arrodillarte a la Virgen María, a la Virgen Guadalupe, a la Chango, no sé qué cosa más, para que sean borrados sus pecados. No, a lo contrario. Nosotros hemos sido justificados a través de un cumplimiento, a través de la fe, para que ya usted sea totalmente librado de un sistema esclavizante que proviene a través de un sistema que te había hecho libre, pero te
te había hecho esclavo y con cargas. Y cuando hemos llegado ahora con el conocimiento de la verdad que es en Cristo, usted tiene que sentirse libre de las cargas. Si se siente que está siendo oprimido, cargado, es porque verdaderamente no es que usted no ha sido libre, sino que está escuchando a otro que no es el Señor. Y Él habla. ¿Usted cree que Él no habla? Él habla también. No le voy a hacer propaganda a Él. Pero Él habla también. Y se hace sentir también. Porque Él viene a hurtar, a matar y a destruir. Él vino para ese está hecho Él. Y Él nunca ha salido de ese sistema, sino Él siempre lo hace y siempre hace lo mismo. Entonces vemos acá, Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido librados, ahora nos dice el Señor a nosotros, pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Escuchó bien esto, hijo? Pero ahora, habiendo sido librado del pecado, es decir, de la opresión, de la carga, de la angustia, de todas esas cosas, hijos, ya usted ha sido librado. Si mencionamos de qué nos libró el Señor, mire, hermano, aquí pasamos toda la noche. ¿Escuchó bien? ¿De qué nos ha librado el Señor? Mire, de todo. Mire, hermano. Ay, hable 2, 3 cositas nada más, pastor. Hábleme 3 nada más. Mire, Dios me libró a mí de la juguería, de tanto jugar. Caracas, 24 por Caracas. Métele 5 bolívares. 5 bolívares. El Zulia por Táchira, Caracas. Hermano. El juego de azar, Dios me libró de eso. Yo no jugaba mucho, pero de vez en cuando me sentía que los bolsillos como que estaban vacíos. Y un día gané 8 bolívares. Ese día sí me alegré yo. Gané 8 bolívares. Le metí 10 bolívares y me gané 8.000. En ese entonces eran 8 millones viejos. Ahora no, estos son 8 bolívares. Entonces me alegré mucho. Pero por eso mismo me hizo sentir que estaba contento con algo que me había sido hecho esclavo. ¿Por qué razón? Yo dije, gané 8 bolívares, le voy a meter 50 bolívares más. Y no me gané nada. Y así sucesivamente seguía yo. Y cuando llegaba a mi cuenta perdía más de lo que había ganado. ¿Escuchó bien esto, hijos? Había perdido más de lo que yo había ganado. ¿Ven? Entonces, vemos cómo el engaño de tantos aumentos de carga que la gente no puede soportarlo. Mire, hermano, hay tantas cosas que desean obtener el beneficio en el mundo, y cuando vienen a darse cuenta están endeudados, su fábrica está en quiebra, se endeuda y como no puede pagar porque la fábrica ya no marcha bien, ¡pum, pum, pum! Y listo. Mueren. Se tira a un precipicio. En Mérida, Carático ahorita no, porque eso en los viaductos le pusieron ahorita una tela metálica. Esa tela metálica es para eso, para que ya ellos no se precipitaban y se murieran ahí. Bueno, imagínense esto eso. Bueno, aquí vemos y seguimos. Pero ahora, habiendo sido librado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vosotros fruto de santificación y como resultado la vida eterna. ¿Por qué ahora resultado la vida eterna? ¿Por qué? Porque ya usted dio un paso. Hemos dado un paso. ¿Cuál es el paso que hemos dado? Es reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando llegamos a dar ese paso, Dios nos promete tener vida eterna.
pero a través de la vida eterna también se pierde la vida eterna. Aún conociendo la verdad, también nos pueden borrar del libro de la vida. ¿Y usted cree que es mentira que borre el Señor a uno del libro de la vida? Le hace el libro de Apocalipsis. Él también nos anota, pero también nos borra. Por eso aparece en el libro de Romanos, nos enseña la palabra que Dios, buscando la manera de santificar el cuerpo de la persona, se hacen viles, se hace menospreciar la palabra, y dice que Dios los entrega. Las almas Dios las entrega a una mente reprobada. Es decir, que no tienen ni conocimiento de Dios, no tienen nada. Los pone así. Y cuando usted lo ve por allá, andan están reprobados por mismo Dios. Aún conociendo la verdad, nos hacemos que conocemos la verdad, nos hacemos que conocemos la verdad, nos hacemos que conocemos que somos libres, pero no mencionamos que somos totalmente librados por medio del Espíritu Santo de la Escritura, y volvemos a hacer lo malo, volvemos a cometer el mismo error, y volvemos a hacer lo mismo, y Padre me perdona, 7 veces que eres justo, y 7 veces te perdonará, y todo eso es así, porque así sucede. Pero Dios va a haber un momento que dice: ¿hasta cuándo voy a perdonar a este? Y Él mismo dice: hasta 70 veces 7. Sí, Dios perdona, pero Dios también desecha. ¿Escuchó bien esto? Ustedes que por allá me ven por internet, el Señor desecha. ¿Usted sabe a quién desechó? ¿Usted quiere mencionar a quién desechó Dios? Dígame quién. Dígame quién, sin mentiras, sin a quién. Rebobine en su mente a ver un momentico. De la gente actual, de la Biblia. En la Biblia, ¿a quién desechó Dios? Hay mucho. ¿A quién, pastor? Ayúdame, pastor. A Saúl. Dios desechó a Saúl. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? ¿Por qué? Porque Dios había encomendado a Saúl que matase a los amalecitas. Mas él no los mató, ni acá tampoco. Esa es otra predicación. ¿Ven? Entonces vemos también en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que hay leyes espirituales como también la ley del pecado. La ley del pecado es la que te hace injusto delante de la presencia de Dios. Entonces, aquí vemos la característica de cómo aumentar las cargas. Dios nos menciona de que hemos sido librados, hemos sido justificados a través de Cristo. La justificación es la santificación que tenemos actualmente ahora. Por eso es que el Señor nos enseña: sé santo porque yo soy santo. Y el que es inmundo, sé inmundo todavía. ¿Entiendes? Entonces, cuando el Señor dice de la santificación, es que nuestros cuerpos se hacen santificados a través del cumplimiento de esta palabra. Por eso es que la palabra dice: nunca se aparte de tu boca, ¿qué se aparta? El libro de la ley. Nunca se aparte de tus labios, de tus ojos, este libro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de leer este libro, como muchas personas lo tienen en el Salmo 91, el Salmo 23, le prenden una vela, se ponen así, se presinan, a veces le quitan el polvo. Lo tienen en las esquinas. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que poseerla, hay que amarla. Mire, yo la tengo tan rota, mi hermano, que yo cada ratico digo: wow, mira,
Yo la tengo y yo encuentro una Biblia sin rayado y me pierdo todo. Pero cuando yo tengo que subrayarles, porque eso me hace a mí que se me hace vida a mí. Eso se me pega en los huesos, la palabra, en mi vida. También tiene que ser usted, la palabra tiene que ser vida. La vida es vida hacia nuestros huesos, hacia nuestras vidas. La palabra nos acciona y nos da vida. Vemos acá también en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, y dice: toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero nota como dice tan bello el Señor, dice: toma de mí. ¿Y de quién muchas personas están cargados hoy en día? Y no estamos tomando de Él. Estamos tomando de quizá tantas cosas oprimidas que vienen de otros momentos, de otros lugares, y queremos tomarla. Y cuando nosotros deseamos tomar aquello, se nos hace a nuestras vidas una carga. Y entonces ya nosotros no vivo yo, más vive esa carga en mí. Ya no vive Cristo, porque la carga busca la manera de ahogar a Cristo. Por eso menciona el sembrador. El sembrador dice que salió a sembrar y cayó en buena tierra, y una cayó y más dice que el placer del mundo ahogaron la palabra. El placer del mundo ahoga la palabra. Entonces literalmente vemos cómo el Señor nos enseña de que tomemos de su yugo. Dice: toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué vamos a aprender de Él? Él dice: aprendan de mí, que yo soy manso y soy humilde de corazón. Aprendan de mí. Y a veces no queremos aprender de nuestro hermano mayor llamado Jesús. A veces no queremos aprender de Él. Queremos aprender de otro Jesús que anda por allá. Quizás es Jesús que ya falleció, que dijo que era Jesús. ¿Ya saben qué Jesús les estoy mencionando? Este Jesús que se hacía que era Jesús de verdad, tenía el 666. Ese es Jesús. Y él ya murió. ¿Por qué? Porque se hacía que él era Jesús. Verdaderamente era Jesús hombre. Y ese no era ni un Jesús hombre. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuántas personas este hombre engañó? Este hombre engañó a muchos. Tenía muchos seguidores. Andaba hasta en limusina. Le ponían hasta alfombras alfombras rojas. Y pasaban y le decían papi. Eso le decían papi. Estaba hasta... Le cantaban músicas a él. Tenían también uno de la orquesta de Oscar de León, uno que usaba el bajo. Cantaba con Oscar de León y le decía papi, y se ponía papi, y tantas cosas que no sé qué otra cosa más decía. ¿Y me explico? Entonces él se hacía hacer llamar Jesús, Cristo hombre. ¿Entiendes? Entonces tenemos que estar como dice la Biblia. Tenemos que orar. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? Dice mucho, pero ¿para qué tanta oración? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta música? ¿Para qué tanto? Sí, a veces este cuerpo y a veces las características del diseño geográfico del mundo no tiene el mismo software que tiene la característica del diseño del reino cuando se depositó en nuestra vida. Porque el sistema del reino es un sistema glorioso donde las manifestaciones de Dios se ejecutan, se ven, se palpan y se disfruta en el Señor. Denle un aplauso al Señor. Entonces dice, toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis
descanso para vuestra alma. ¿Qué dijo David en cierta ocasión? Dijo, saca mi alma de la cárcel. ¿Por qué David mencionó que su alma estaba presa? Porque su alma estaba siendo o había sido cargada. El alma. Cuando una persona expresa una expresión de carga, desea ser estallado. Quiere estallar. Quiere que algo suceda para llorar. Siente que ya no aguanta más y está que estalla. Entonces, por eso vienen las lágrimas. Cuando menciona verse lágrimas, la persona hace, siento alivio. ¿Por qué se siente alivio? Porque el alma de esa persona había sido cargada. ¿Ve? Pero hay una expresión del Espíritu. Cuando el Espíritu toma a una persona, demuestra que el Espíritu es llenura del Espíritu Santo, que cuando viene hacia una persona, las lágrimas es la representación del agradecimiento, de la unción del Espíritu, y nos hace sentir alegres, porque el mismo Señor nos enseña que eres ríos. ¿Río de qué? De agua viva. Ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva son lo que se reflejan cuando el Espíritu nos toma y nos hace llenar de su presencia. Entonces son ríos de agua viva. Más Mateo 12:1, Juan 5:3 dice, porque esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, que no son malos sus pensamientos. Sus mandamientos no son malos. Juan 5:3. Y vemos también Mateo capítulo 12:1 dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembradores, y el día de reposo sus discípulos tuvieron hambre y expresaron a rogarle espiga y a comer. Así que dice, aleluya. Mateo 12:1. Si lo tienes rápido ahí, léamelo bien. Dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembradores. Sí, sígalo ahí. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ajá. ¿A comer qué? Espigas. Entonces, aquí hay mucha representación y mucha llenura del Espíritu, porque los discípulos mencionan que ellos tenían hambre, pero en medio de esa hambre ellos deseaban llenar, pero se encontraron con espigas, y las espigas no se comen. Mencionaban tener hambre, y ellos vieron como decirle al Señor, pero bueno, Señor, lo que hay es esto, espiga, y las espigas son unas cosas que son así. ¿Usted las ha visto? Y son tan gruesas que cuando llegamos a verla, como que no nos gustaría de que un pinchazo de eso estuviera en nuestras manos. No nos gustaría tenerla. ¿Por qué razón? Porque duele. Ok, sigamos rápidamente. Entonces, el mencionar y tener en cuenta el aumento de las cargas es opresión las cargas. Oprime las cargas. Entonces, cuando menciona las cargas oprimidas, nos enseña de que Dios es el que nos ha librado. A usted y a mí. Dios nos ha librado. Pero ¿cómo representar nuestra vida, tener una libertad, cuando el día de hoy
salimos llenos del Espíritu, salimos con palabra, salimos con revelación, salimos con llenura, salimos que wow, Señor, y ya mañana otra vez con cargas, cuando ya Dios nos muestra que somos totalmente libres. ¿Ven? Gálatas 6, 1, 2 dice: por el contrario, en una carta por las que cada uno de vosotros retiráis cuando de sí mismo de Dios. Ya eso se lo pondremos de tarea para que lo lea en su casa. Ahora dejaré ya de dar clase y ahora predicaré. Entonces vemos ahora el aumento de las cargas al pueblo. ¿Tú sabes por qué a veces también vienen cargas? Porque el Señor nos dio la libertad de que nosotros seamos libres. Y nos dio la vocación de que usted y yo seamos libres. ¿Libre de qué? Libre de la condenación del pecado del mundo. Usted es libre. Escuchó bien, usted tiene que pensar y analizar de que usted ya ha sido libre. Usted ya ha sido librado de la cautividad. Cautividad, es decir, esclavo de algo que lo oprime, algo que lo llene a hacer cosas injustas. Eso es vivir en cautiverio. Es un cautiverio, es una soledad, es algo que lo oprime, es algo oscuro, algo que busca la manera de que usted no prosiga, algo de que le interese al que usted lo tenga con cautiverio, para que usted no progrese, para que usted no camine, para que usted no viva en felicidad, para que su vida sea totalmente un entorno de problemas, un entorno de preocupaciones, para que usted no tenga una libertad espiritual. Eso es esclavizante. Entonces, ¿cómo ahora vemos que Dios ha querido librarlo de todo eso que está sintiendo?